Estudio de Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise Ramos Murrieta, soy terapeuta y conferencista. Bienvenidos a mi podcast, que hoy voy a hablar sobre duelo, sobre cómo vivimos el proceso de duelo, cómo elaboramos el duelo, el dolor de perder algo, de perder a alguien, de un cambio significativo, como se dice. Todo cambio genera un duelo. Y la única forma de salir del dolor o del duelo es atravesándola. No hay forma de evitar vivir un duelo después de que hay alguna pérdida o algún cambio en nuestra vida. Sin embargo, hay personas que dicen que el duelo pues se cura con el tiempo, que el tiempo cura todas las heridas y todas las heridas se sanan con el tiempo. Pero no todas las heridas sanan con el tiempo. Hay veces que esas heridas se quedan. Hay veces que la herida simplemente crece y se estanca el dolor y nos quedamos viviendo con dolor porque no entendemos que lo que fue ya no es, que lo que era ya no va a volver, que lo que teníamos se fue. Y a veces se fue porque ya no pudo estar con nosotros, porque ya no quiso estar con nosotros o porque simplemente no pudimos retenerlo a nuestro lado o con nosotros. Entonces, pues vamos a hablar sobre eso, sobre cómo elaborar el duelo, ese proceso de las 5 fases de las que habla Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, que nos habla de 5 fases del duelo, cómo pues obviamente cada quien las vive distintas, pero más o menos, y no son lineales, no va una tras otra, pero más o menos así van. Y vamos a empezar con la primera, que la primera casi siempre sí es la primera, ¿no? Que es la negación. La primera fase del duelo, después de que tienes una pérdida significativa, un cambio radical. Por ejemplo, puede haber duelo porque te cambiaste de casa, te cambiaste de ciudad, migraste. Puede haber un duelo después de una pérdida, obviamente, de una mascota. Puede haber un duelo después de una ruptura amorosa, después de la muerte de un ser querido, pues hay un duelo. Y la primera fase es la negación. Negación de que no está pasando, esto no está sucediendo, lo vives como un sueño. Cuando pasa y alguien te da la noticia, tú dices, no puede ser. Siempre lo primero que decimos cuando alguien te dice que algo pasó, que algo cambió, que alguien se fue, que alguien se murió, decimos, no puede ser. No, si estaba bien. Por ejemplo, cuando recibes la noticia de que alguien murió y dices, no, pues es que yo lo vi antier o ayer estaba comiendo aquí o me lo encontré la semana pasada. No, esto no es real. Y entonces esa fase es la negación. No puede ser, debe de ser mentira. Tu mente no lo puede procesar, por lo tanto, pues es un mecanismo de defensa que hace que nosotros nos quedemos pensando que es un sueño, es un estado de shock, de negación, estás como viviéndolo como si fuera irreal. Hay veces haces todo el procedimiento de, por ejemplo, de una muerte, que vas a la funeraria, preparas todo, hablas, etcétera, y estás ahí todavía con la mente ida, estás como ido, como disociada, que quiere decir que estás, pero no estás. Y todo lo ves como si fuera una película y llega la gente a darte el pésame y saludas, pero estás viviendo algo que no es real y todo piensas como que es un sueño. Esa es la fase de negación que nos ayuda precisamente pues porque tenemos ese sistema de protección emocional que nos ayuda porque el impacto sería demasiado fuerte y entonces tenemos eso, la negación en ese proceso. Sin embargo, es bueno para nosotros esa negación, esa etapa, esa fase de negación es buena, pero hay gente que se puede quedar estancada, en la fase de negación. Es decir, no querer aceptar que algo que era ya no es, que algo que estaba ya no está. Y como yo les decía, ¿no? O sea, le hacemos duelo a muchas cosas, ¿no? O sea, como una pérdida amorosa, una ruptura amorosa que de repente te dice alguien, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya me voy. Y te quedas en la fase de negación diciendo, ¿sabes qué? Pues realmente dice que no me quiere, pero
sí me quiere, nomás que no sabe. A mí me tocó personas que me decían, Denise, es que él me ama, pero se fue con otra persona, pero luego se va a dar cuenta que me ama y va a volver a mí. O sea, está confundido. Lo que pasa es que está en la crisis de los 40 o de los 60 y entonces empiezas a negar la realidad, a justificarte para no sentir el dolor de esa realidad que pues es muy doloroso. Entonces prefieres quedarte ahí en negación. Tuve conocí a una persona que estuvo en negación mucho tiempo. Se va el esposo, la deja, se va con otra persona y entonces ella estaba esperando a que volviera y porque decía, pues es que se enamoró y el enamoramiento dura y leía muchos libros sobre enamoramiento y entonces pues obviamente está cegado, obviamente está en ese proceso y entonces pues como el enamoramiento dura, pues dependiendo, puede durar semanas, puede durar meses y máximo dura 18 meses, entonces a los 18 meses va a volver. Así me decía y yo, híjole, pues, ¿cómo te explico que pues si se fue, lo más probable es que ya no vuelva y aparte ya está haciendo su vida? Entonces, pues ahí se quedó esperando, ¿no? Bueno, lo curioso es que el hombre sí dejó a la otra persona porque se enfadó, porque se le acabó el enamoramiento o lo que sea. Y ella se emocionó muchísimo, pero no volvió. Cambió nomás y se fue con otra persona. Entonces, pues ahí es donde está pues muy peligroso quedarte estancado en la negación, ¿no? Porque pues mientras te quedas estancado puedes durar, como les digo, puedes durar minutos, puedes durar horas, puedes durar días, semanas, meses o años en la negación. Entonces hay que ayudarle a la negación y empezar a aceptar la realidad aunque duela y decir, ¿sabes qué? Sí pasó, sí se fue, ya no es, ya no tengo lo que tenía, o perdí la casa, o lo que sea que haya sido tu cambio, el cambio que haya habido en tu vida, y que decidas aceptarlo, aunque duela. La siguiente fase, y como les digo, pues pueden ir cambiando, es la ira. La ira, te enojas demasiado, te enojas con todo, contra todo, sientes un coraje, una indignación, ira porque no es justo. La indignación es la ira contra la injusticia. Es que no es justo, me decía una señora, no es justo que se haya ido esta persona, si yo hacía todo por él, ¿por qué se fue? No es justo, ¿no? Y entonces estás muy enojada y ¿qué creen? Es normal. La ira en ese proceso de duelo es normal y te ayuda, también es un mecanismo de defensa para ayudarte a ir aceptando, a ir sanando el dolor emocional, es la ira para que te vayas desapegando, para que te vayas desprendiendo de esa persona que se fue y que ya no está en tu vida o de eso que tenías y entonces obviamente pues sientes mucho coraje, ¿no? Mucha ira, ganas de destruirlo todo, ¿no? Y yo siempre les digo, está bien sentir la ira, está bien para que te ayude a desapegarte, a desprenderte de esa persona que ya no está o de lo que era y que ya no es, pero hay que procesar bien esa ira, saber para lo que sirve y para lo que no sirve, porque luego hay gente que usa esa ira y va, por ejemplo, tuve un caso en que esta persona pues se enojó tanto porque descubrió que el hombre le era infiel y que se había ido con otra persona y escribió en Facebook todo un pergamino de todo lo que había hecho el hombre, lo atacó, lo destruyó y resulta que el hombre por todo lo que ella escribió de él, perdió el trabajo. Lo corrieron de su trabajo a él, pero el papá de sus hijos. Entonces, de pronto ya no le podía dar la pensión porque el señor ya ni tenía trabajo para darle pensión y ella necesitaba mantener a los hijos, pero por escribir, por dejarse llevar por esa ira, que está bien, como les digo, está bien sentirla porque te ayuda, porque es parte del proceso de duelo, porque es natural, es normal, pero hay que pensar muy bien en lo que hacemos. Entonces, simplemente sentirla, vivirla y soltarla, ¿no? Porque pues ya lo sentimos y saber que nos está ayudando, que estamos sanando. Fíjense lo que es, ¿no? O sea, cuando estamos viviendo el duelo y estamos muy enojados, hay que saber que es parte de un proceso donde vamos a sanar. Estoy sintiéndola, pero pues es parte del proceso y lo voy a sanar y se vale. Cuando te dicen, no te enojes, no, claro que me enojo. Sí, porque luego hay gente que dice, no te enojes, mira, cada quien tiene sus razones para hacer las cosas que hace y lo que pasa. No, es que sí me enojo.
Y se vale enojarte, nomás ten mucho cuidado con lo que haces con ese enojo. Y hay otra fase que es la negociación. Esa es la tercera fase. Como les digo, puede venir la negociación antes de la ira, o sea, no es lineal. Pero la negociación que es, ¿y si hago esto? Y si la mente te dice, hey, quiero lo que tenía, ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué ya no está? Y entonces la mente empieza a negociar. ¿Y qué tal que hago esto? O por ejemplo, cuando pierdes la salud, ¿qué tal que ahora ya empiezo a comer puras cosas sanas, ¿no? Y empiezas a cambiar tu estilo de vida. A veces ya lo estás cambiando muy tarde porque resulta que pues ya perdiste pues, la salud, ya estás, por ejemplo, si tomaste demasiado, pues ya tienes cirrosis, ya te fregaste el hígado y entonces dices, ya no voy a tomar, pues estás negociando, pero ya el daño está hecho. A veces eso pasa, ¿no? O sea, no siempre, a veces sí, sí alcanzamos, pero por lo general cuando ya estamos en el duelo es porque ya estamos tratando de negociar algo que ya no es. Entonces, pues ahí empezamos a negociar, ¿qué tal? ¿Qué? O por ejemplo, se fue el marido con otra y ya viste que la otra es güera y trae el pelo rubio y resulta que es más alta que tú y es más joven que tú y entonces vas y te haces todas las cirugías y entonces te pintas el cabello rubio, te pones unos zancos así, unos zapatones para verte más alta porque pues te empiezas a comparar que es natural y es normal. Y si él te dice, es que tenías la casa toda sucia, empiezas a limpiar la casa, empiezas a hacer un montón de cosas para que te vuelva a querer. Esa es parte de la negociación y es otra fase del duelo que es natural, es normal, no más que en esa fase pues nos da por estar buscando a la persona, al ex, porque queremos que todo vuelva a ser como era. Sin embargo, pues lo más probable es que ya lo perdimos o perdimos eso que teníamos y que ya no es. Y pues hay que salir también de la negociación, porque pues es eso, y si hago esto y si hago el otro, y pues es una fase. Y estamos también sanando, saber que estamos sanando, porque así es, ¿no? O sea, si estás dentro del proceso de duelo, estás piense y piense y piense, por ejemplo, en la persona, estás piense y piense en la persona que ya se fue, que ya no está, que sucede a veces que hasta ves a la persona. O sea, de repente ves a alguien y le pones la cara de esa persona que ya no está, ¿no? Sucede también cuando se mueren, cuando alguien se nos va, que se nos muere, que por ejemplo yo la experiencia que tengo es mi hermana que se murió en el 2015. Recuerdo que cuando ya decidí ir a recoger sus cosas a su departamento, porque yo tenía que ir por ellas, me estaba esperando su amiga con la que vivía. Entonces llego manejando, ¿no? Un mes después me tuve la fuerza o la valentía para ir a recoger sus cosas y cuando llegué me estaba esperando su amiga con la que vivía en ese departamento y la vi y era ella, era mi hermana. Eso pasa con la mente, o sea, yo la vi y todavía cerré los ojos y la volví a ver y seguía siendo mi hermana, o sea, como que la empiezas a buscar a esa persona que ya no está. Pero ya después ya me bajé y pues ya la vi de cerca y pues obviamente no era, ¿no? Pero así es, o sea, empiezas esa búsqueda a querer llamar, tu mente empieza a veces parece que te estás volviendo loca, pero no te estás volviendo loca. Es parte del duelo, estás sanando. Y después, bueno, también hay otra fase que es la tristeza profunda. Es un dolor, es una tristeza que a veces sientes como que te está presionando el pecho. Una vez tuve una amiga tengo una amiga que en una ocasión había terminado con su novio de 7 años y llega y estaba así llorando y me decía, Denise, es que ese dolor que siento es como si tuviera una pata de elefante presionándome el pecho. Entonces yo le decía, pues es que es el dolor emocional. Y ella me decía, no, Denise, es físico. Y es que sí es cierto, sientes un dolor en el pecho, sí se siente, es un dolor tan intenso, tan fuerte que se siente hasta físico. ¿Y qué creen? Otra vez les voy a decir esto, estás sanando, estás viendo como si todo fuera oscuro, como si ya no hubiera forma de volver a ser feliz, como si entraras a un túnel y ya no hay forma y ahí te puedes quedar. También ese es el peligro, ¿no? De que te quedes estancada en el dolor y que caigas en depresión. Entonces es importante saber que es parte, obviamente sí llorar,
llorar todo lo que quieras, no importa. Sin embargo, levantarte y tratar de, o sea, darte, por ejemplo, 3 días de llorar o de estar en tu casa, pero luego al cuarto día decir, me levanto y voy y salgo y camino y me despabilo y algo que ayuda mucho es salir, caminar en la naturaleza, escuchando a los pajaritos y el aire que te peguen en la piel para saber que sigues aquí, que sigues viva y que no todo está perdido y saber que sí hay un dolor muy fuerte, pero que vas a poderte levantar y que eventualmente va a dejar de doler. Claro que sí, o sea, es un dolor muy intenso, pero tienes que saber que al vivirlo eventualmente y al llorarlo, porque obviamente, como dicen, ¿no? Las lágrimas curan las heridas. Recuerdo una ocasión en que fuimos, mi esposo y yo, a un funeral. Se había muerto el papá de un amigo de mi esposo. Y cuando llegamos, llega rápido el amigo de mi esposo, lo abraza y le dice, dame algo rápido para mi mamá, porque está muy mal, está llorando, está muy mal, está llorando como loca, entonces dame algo. Y nomás se queda mi esposo así como que, pues, ¿qué le doy, no? Porque mi esposo es médico. Entonces yo le digo, pues claro que va a llorar, déjala que llore. Se acaba de morir el compañero de su vida, se acaba de morir su esposo de tantos años, yo creo que tenían como 40 años de casados, o sea, y se acaba de morir, ¿cómo no va a llorar? Y fíjense esa parte, ¿no? Cómo la gente dice, no llores. A ver, es que, cálmate, no llores. No nos gusta ver a la gente llorar, pero llorar es una parte natural del proceso de duelo. Pues obviamente que ese dolor que sientes, no sé si les ha pasado, pero tú que me estás viendo, sabes que hay veces que traes un dolor, así un dolor muy fuerte y de pronto nomás llega el dolor, empiezas a llorar así y hasta suspiras y lloras y dejas que las lágrimas escurran y caigan y de repente suspiras y como que te liberas un poquito del dolor. Claro, para eso son, ¿no? Para eso son las lágrimas, no es señal de debilidad, es señal de que somos seres humanos, que estamos vivos y que lloramos cuando perdemos algo, cuando sentimos tristeza y esas lágrimas pues como que sentimos que lavan un poquito el alma. Entonces, pues yo nomás dije, déjala que llore, déjala que vive su duelo. O sea, es natural. Y pues eso, de eso se trata, ¿no? Cuando hay una pérdida, cuando alguien se va, cuando estás pasando por esta fase del duelo, que es un dolor, una tristeza profunda, pues llora. No más que, pues también, como todo, podríamos quedar estancadas en esa fase y no salir y quedarnos para siempre tristes o en depresión, como yo recuerdo mi nana, la mamá de mi papá, que se le murió un hijo en un accidente y ya después de que se murió el hijo decía, yo ya no soy feliz. Yo ya nunca voy a poder ser feliz porque se me murió mi hijo. Y tenía 6 hijos más. Entonces yo me acuerdo que iba y una vez le dije, oye, nana, pero tienes tus demás hijos. Pues sí, pero ninguno es él. Ninguno es él y yo ya no voy a ser feliz y yo ya no disfruto de la vida porque se fue mi Toño, ¿no? Entonces, pues a veces así nos quedamos, ¿no? Con ese discurso, con ese dolor y no decidimos, porque como les he dicho, la resiliencia, que es levantarte a pesar del dolor, es una decisión. La resiliencia, el soltar, el decir, sí pasó, sí me duele muchísimo, pero la vida sigue a pesar de que viví esto tan doloroso, la vida sigue o como yo dije, ¿no? En algún momento, pues dije, ¿sabes qué? En lugar de quedarme sintiéndome muy triste, que obviamente, pues sí, ¿no? O sea, el dolor es inevitable por la muerte de mi hermana, yo decía, pues ¿sabes qué? Voy a cambiar ese por qué se fue o por qué me la quitó, por qué se la llevó el cáncer, por qué se fue ella y triste o enojada. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar por gracias, Dios, porque me la prestaste todos estos años. Y ese es parte de un diálogo interno de decir, pues sí se fue, pero también tengo recuerdos muy bonitos, también la disfruté. Y cuando cambias tu forma de pensar, también lo que sientes va cambiando. Pero pues es natural sentir el dolor. Lo que sí es que hay que ayudarle al duelo, hay que elaborarlo mejor y cambiar tu forma de ver las cosas o qué significado le das a eso que te pasó, ¿no? Si esto te destruye y te quedas en el dolor o si esto te da aprendizaje, si esto te da valentía, si esto te hace más fuerte, tú decides, ¿no?
si te quedas en el dolor porque se fue esta persona, porque cambiaste de residencia o de ciudad, porque perdiste la juventud, porque también hay duelo, ¿eh? También hay duelo cuando perdemos la juventud y que de repente ya estamos grandes o pues ya en otra edad más avanzada y decimos, híjole, como yo que estoy ahorita ya en la premenopausia, que digo, es que ¿por qué me siento así? O sea, tan a gusto que era cuando tenía 20, cuando tenía 30, que no sentía los bochornos y todo lo que estoy sintiendo. Y puede que, pues viva un duelo, ¿no? Porque todo cambio genera un duelo. Entonces, pues es importante que decidamos, que tomemos la decisión de para adelante. Sí me duele, pero hay que seguir caminando, salir, disfrutar, de repente ir a bailar, que a veces hay gente que dice, no, es que todo el año yo ya no voy a volver a escuchar música porque se me fue esto o porque estoy viviendo esto. Pues a veces es hasta decir, ¿sabes qué? A pesar del dolor, déjame oír música que me haga sentirme feliz, ¿no? O sea, que me dé alegría porque pues es demasiada tristeza el quedarte ahí, porque sí, te puedes ir y estancar en la depresión. Y la última fase del duelo esa sí es la última, es la aceptación. Cuando aceptas que lo que sucedió, cuando ya sí hay, obviamente, sí hay el recuerdo, sí está la cicatriz, pero ya recuerdas a lo mejor lo recuerdas como yo recuerdo a mi hermana con alegría de que estuvo, ya lo recuerdas y dices, fue una experiencia, ya lo recuerdas y dices, me hizo más fuerte, ya lo recuerdas y dices, pues sí me dolió, lo llevo, por ejemplo, lo llevo en mi corazón y la vida sigue. Esa es cuando ya dices, acepto y ya no te quedas en que no es justo, pues sí, pasó, porque así es, porque en la vida las cosas pues pasan, aunque no nos gusten, pasan y pues me pasó a mí y a darle y a seguirle, porque a pesar de, ahí es cuando dices, ¿no? A pesar del dolor, a pesar de esos momentos tristes, de esos cambios significativos, de esas personas que ya no están, o que no están porque no pueden estar, o que no están porque se fueron y ya no quisieron estar con nosotros. A pesar de eso, la vida sigue y puede llegar a ser muy buena. Y ahí es cuando empiezas otra vez a creer que puedes ser feliz a pesar de, y a crear y a reconstruir tu vida a pesar de eso que te sucedió. Y esa es, pues obviamente, la fase de aceptación en el duelo, que quiere decir que ya estás sanando, que ya estás más sana. Que obviamente pues pueden darte ese dolor de que de repente escuchas una canción que te hace recordar o revivir algo que viviste y pum, sientes el dolor, lloras un rato, pero sigues adelante. Y ese es cómo le podemos ir ayudando al proceso de duelo y no quedarnos estancadas en ninguna de las fases. Ni en la negación, que se puede quedar como aquella canción de Penélope, ¿no? Que se quedó esperando al hombre que nunca volvió. Ni en la ira, que hay gente que se queda enojada, maquinando venganzas, a ver cómo destruyo a esta persona porque destruyó mi vida, ¿no? Bueno, sí te hizo daño, sí te dolió, pero hay veces que esa persona ya ni se acuerda de ti. Esa persona que se fue ya ni te hace en su vida porque ya siguió su vida y tú sigues maquinando venganza. A ver qué hago o qué daño le hago, ¿no? O no quedarte en la negociación buscando cómo traer eso que fue de regreso o cómo le hago, o quedarte triste porque ya, y con estas frases que dices, ya nunca voy a ser feliz porque me sucedió esto, y llegar a esa parte donde dices, lo acepto, sí duele, la vida ya no es como era, pero puede llegar a ser muy buena. Y con eso me despido. Si les gustó este episodio, pues síganme aquí en el canal para seguir haciendo contenido. Saludos y que tengan un lindo día. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.